Según el Acuerdo 0373 de 2014 del Consejo de Cali, los dueños de los bienes inmuebles de interés cultural no deberán pagar impuesto predial debido a que por ser bienes de bien cultural se ven limitados en su explotación, incoherencia que registra el edificio Garcés de la familia del alcalde de Cali, pues el edificio, según su ficha de actualización, está siendo usado para comercio y oficinas, o sea que no está siendo por ningún lado limitado en cuanto a su explotación. Lo mismo sucede con el Club Campestre de Cali. El club ofrece todos sus servicios, se siguen practicando todos los deportes, su hotel sigue funcionando y no vemos por dónde se esté limitando su explotación. Sin embargo, como fue nombrado bien de interés cultural, no paga impuestos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues según información de la propia alcaldía de Cali, de unos 2.242 millones correspondientes a los años 2020, 21, 22 y 2023, lo que corresponde a unos 560 millones por año. Pero tranquilos, ese dinero saldrá del aumento del predial que le hacen a los demás ciudadanos. Incluso hasta le dicen al ciudadano de a pie que aproveche y pague el impuesto, cosa que no le dicen a los dueños del club campestre. De hecho, la jugada que hicieron fue bastante interesante. Declararon como bien de interés cultural solo los edificios en rojo, pero no pagan impuesto de toda la zona amarilla, pues hacen parte de un solo terreno. Según el acuerdo, se debe buscar mantener la visibilidad sobre el bien, dado a que este constituye un elemento de referencia en el territorio, por lo que en 2009 se les sugirió buscar una solución que permitiera el gozo visual por parte de la comunidad, pero la comunidad solo podía ver sus muros, y aunque la sugerencia fue en 2009, 16 años después, como podemos ver en este video publicado por Alfredo Mondragón en 2025, el muro seguía separando a la comunidad y al supuesto bien de la comunidad. Durante el 2023 tuvo ingresos por 64.000 millones y en esa vigencia va a pagar 0 pesos de impuesto predial. Lo peor es que este muro estaba subsidiado por los pobres, a los que solo les descuentan un 15% del impuesto, pero que nunca lograrán una exoneración total del impuesto como se la dieron a estos súper ricos. Pero si esto lo ha indignado, aunque sea un poco, también le informamos que otros poderosos edificios también ingresaron a la larga lista, como el edificio Telecom, el edificio López, el edificio Lloreda o el edificio Playeras, de propiedad de las familias más ricas de Colombia, y lo que tienen en común es que todos siguen siendo explotados, por lo que no entendemos el por qué no deben pagar impuestos. Pero más indignante aún es que uno de esos edificios sea de la familia del alcalde de Cali, el edificio Garcés. Este es el edificio Garcés, detrás mío, y esta es la entrada del costado del edificio Garcés. Entonces, y aquí vamos pasando y se topan con esto. Esta es una de nuestras sedes, digamos, una de nuestras sucursales, queda aquí en el edificio. Por eso el congresista Alfredo Mondragón escribió: alcalde Alejandro Eder, los y las caleñas le exigimos que presente un proyecto de acuerdo para que los edificios de su familia y la élite caleña no sigan exonerados de impuestos. El alcalde de Cali, para que lo sepa el Congreso de la República, es el alcalde que supuestamente dice recuperar el espacio público y sale a borrar los murales con las cuchas. Tiene razón. Esta mañana la alcaldía de Cali madrugó a borrar los murales de memoria histórica que ayer varias organizaciones sociales plasmaron en el nororiente de esa ciudad. Pero nada que recupera los más de 2.200 millones de pesos que le están exonerando al Club Campestre, allá donde se reúnen los súper ricos del Valle del Cauca. No ha logrado recuperar el impuesto predial que le exoneran a sus familias que tienen acciones allá en el Club Campestre, que al parecer también desde el año 2011 el Club Campestre y el edificio Garcés, de propiedad de la familia de Alejandro Eder, el alcalde de Cali, se estarían beneficiando de exoneración de pago de impuesto predial, es decir, que no le cobran impuesto predial a pesar que le imponen ese cobro a los sectores populares y las clases medias. Ciudadanos de esta ciudad cuestionan que mientras la alcaldía de Alejandro Eder le devolvió 2.000 millones de pesos al Club Campestre por impuesto predial, a los propietarios de inmuebles en estratos de
bajos recursos, el mismo impuesto les está llegando por el doble del valor. Y mientras tanto, vive persiguiendo y buscando es que recuperar las paredes para que no pinten las cuchas. Tiene razón. Alcalde, le decimos, es usted el que ha querido incendiar la ciudad utilizando la alcaldía para beneficiar a su clase de súper ricos de exoneraciones de impuestos. ¡Paguen impuestos! Es que ustedes fueron los que le devolvieron los 2.200 millones de pesos a ese club de élite en la ciudad de Cali. Es que es su familia, los dueños del edificio Garcés, los que se han visto beneficiados durante años por la exoneración de impuesto predial. Por eso aquí les tenemos unas exigencias, Mauricio. Alcalde, la ciudad no soporta más sus anuncios artificiales. Le exigimos presente un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Santiago de Cali la primera semana de marzo cuando comienzan las ordinarias, para acabar de raíz esta injusticia tributaria, para que no se siga teniendo la excusa para devolverle más de 2.240 millones al Club Campestre, o para que el edificio de su familia, como el edificio Garcés, no tenga que pagar más impuesto predial. Si usted no presenta este proyecto de acuerdo, seguirá engañando a la ciudad de Cali. Señor alcalde, el de odio de clases es usted, cuando pretende poner a pagar impuestos solamente a la clase media y a los humildes, pero a los super ricos exonerarlos. Eso sí es odio de clase y esperemos que corrija. Veamos de nuevo cómo los medios de comunicación cambian la realidad para los colombianos. Y es que tal parece que la tarea de Revista Semana es que los colombianos crean antes del fallo de un juez que Álvaro Uribe es inocente en este juicio. En la audiencia, el abogado de Uribe denunció hackeo y amenazas. Pero quería dejar esta constancia públicamente, su señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más, y pues sí es un ambiente hostil que quería dejar presente, agradeciéndole su comprensión en la medida que yo pueda. Claro, soy el primero que quiero asistir presencialmente cuando sean los casos que he asumido, dividido esta defensa técnica con el doctor Jaime Granados. Los demás pues los seguiré virtualmente, pero quería dejar esa constancia no solamente por mí, su señoría, sino por todos los aquí presentes, que igualmente nos afecta este tema grave de inseguridad que pues por supuesto que afecta mi vida personal, mi vida profesional, en unas circunstancias muy difíciles en el ámbito personal y familiar. Gracias, señora juez, por escuchar. ¿Y tiene esto algo que ver con el caso de Uribe? Pues no mucho, pero son detalles que pueden ir creando cortinas alrededor del asunto principal. Este titular da pie para sembrar en los lectores la siguiente frase: la audiencia que reinició el juicio contra el ex primer mandatario arrancó con una denuncia de la defensa, profundizando el papel de víctimas de parte de los defensores del acusado. La revista también tituló que la jueza que llevaba el proceso de Uribe registra una denuncia por fraude procesal, pero aunque el titular es sobre un caso apartado de la jueza, el artículo habla sobre el juicio de Álvaro Uribe. Incluso publicaron fue la acción de tutela de el expresidente. La mezcla de estos dos procesos deja en evidencia que lo que quieren introducir en el lector es que la jueza incurre en maniobras dilatorias, afecta el desarrollo de las audiencias, toma una actitud ofensiva, vulnera derechos, embolata procesos y entorpece trámites. Este artículo muestra 5 imágenes del caso Uribe y solo uno del otro caso, por lo que han diseñado el editorial para trasladar esas supuestas malas prácticas al juicio de Uribe y hacerle creer al lector que la jueza está haciendo lo mismo con Uribe. Ahora veamos cómo tergiversan este otro titular. El senador Iván Cepeda intervino por beneficios para el principal testigo contra el expresidente Álvaro Uribe. El titular fue acompañado de estas dos imágenes, las más polémicas y borrosas. Debemos saber que cada pieza en estos artículos debe tener una intención y la elección de estas imágenes concuerdan con lo que quiere mostrar la revista. También podemos ver un ejemplo en el titular del periódico El Espinal, quien escribió que Cepeda intercedió para que Monsalve tuviera comodidades en la cárcel, entre ellas una nevera para guardar la comida. Escuchemos de dónde se basó ese titular. Cuéntenos, senador, si en algún momento usted intercedió, sí o no, para que le colocaran una nevera al recluso Juan Guillermo Monsalve.
Sí. Solo con ese trozo de unos pocos segundos de un juicio de horas, los medios sacaron los titulares que les convenía. Pero si ponemos otros pocos segundos del juicio, el titular se les desbarata. Pero claro, a Semana no le conviene dar las noticias completas. Le preguntaron y le dijeron que si usted ayudó a que se colocara una nevera al interno Juan Guillermo Monsalve Pineda. Explique por qué hizo esa intercesión para que existiera ese electrodoméstico. Como lo señalé, desde que el señor Monsalve llegó a la cárcel La Picota, prácticamente se convirtió en un asunto obsesivo para él el tratamiento de los alimentos que él consumía. Es más, uno de los audios que fue presentado hoy, él reitera el asunto. Él tenía, no sé si ha dejado de tenerlo, un temor muy grande por ser envenenado. Y efectivamente me solicitó que se pudiera obtener un permiso para que él pudiera ingresar ese electrodoméstico para poder conservar los alimentos que él mismo se preparaba. Ahora, esto no fue, por supuesto, un gigantesco aparato. Se consiguió algo, hasta donde pude saber, o consiguió él algo que le permitió mantener los alimentos. Ahora miremos este otro titular. Iván Cepeda reconoció que no le consta que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano participaran en la creación del bloque Metro. Y veamos los segundos en los que se basó Semana para dar así la noticia. A usted no le consta lo que pasó en la Hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. Usted... Visité la Hacienda Guacharacas después. Por supuesto, senador, usted sabe muy bien cuáles son las reglas. Ya contestó y no le formularon una nueva pregunta. Después la fiscalía, si quiere, le puede preguntar. Senador, usted ha dicho que su interés es la verdad. Lo ha dicho claramente. Entonces, dígame, siendo así, que ese es su interés, la verdad, a usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación del senador, expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro? No. Cualquiera que lea este titular dirá que Cepeda reconoció que Uribe es inocente, pero es como si le preguntaran al congresista si es testigo directo de la Segunda Guerra Mundial, y como claramente el congresista dirá que no, eso para los abogados de Uribe parece ser una prueba irrefutable de que no existió la Segunda Guerra Mundial. Por eso así destruyeron desde RTBC a Revista Semana. Como lo explica el senador, el titular dice, el titular de la revista Semana, y lo han venido recogiendo algunos medios cuyos propietarios son los mismos propietarios de la revista Semana. Eso no son coincidencias. Iván Cepeda reconoció que no le consta que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano participaran en la creación del bloque Metro. Lo que se les olvida agregar, y lo que dijo el senador en la audiencia, es de manera directa, de manera indirecta, por testigos y por terceras personas, sí le consta al senador Iván Cepeda. ¿Es correcto? Sí, la verdad consistiera en establecer hechos a los cuales la única manera de acceder es nuestra presencia física, sencillamente no podría haber un ejercicio de verdad, porque muchos hechos históricos, hechos que han ocurrido en otros lugares o en otras circunstancias temporales, o que han sido parte de historias distintas a la nuestra, dejarían de ser verdad sencillamente, y solamente aquello en lo cual estamos directa y personalmente presentes tendría ese valor de veracidad. Así que esa pregunta, en un contexto de un sistema que solamente a voluntad de quien formula las preguntas y las conduce hacia respuestas, pues puede obtenerse por la vía de un sencillo sí o no. Y ese es un poco el ejercicio al que se pretendía llegar hoy, y que creo fue convincentemente refutado por una larga intervención que ha durado horas en el día de hoy ante la señora juez.
Paremos a Petro. Petro tomó las armas. Pacto de picota por un país libre de comunismo. Voté para que Colombia no sea otra Venezuela. Ni por el Putin nos van a joder como Venezuela. No al comunismo. Estos son algunos ejemplos de cómo la derecha se apalanca de Gustavo Petro, Venezuela y de la palabra comunismo para lograr encaramarse en el Congreso. Pero el objetivo no es luchar contra un supuesto comunismo, porque si lo hicieran, por lo menos asistirían a los debates, pero ni para eso sirven. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y son tan descarados que le exigen a la gente que le reclame a los congresistas si se quedaron haciendo quórum, o sea, si se quedaron debatiendo, porque para Paloma Valencia es malo que un congresista se quede trabajando. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los que está ahí. Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido. Hay que hacer presión. Y lo más descarado aún es que tienen cara para dictar un conversatorio titulado ¿Cómo se perdió la democracia en Venezuela? Mejor debería ser ¿Cómo se perdió la democracia en el Centro Democrático? Pues ni asisten a los debates. 0 y van 2. Y aquí debemos tener en cuenta que estos señores dependen de Venezuela para llegar al Congreso. La pregunta es, si no existiera ni Venezuela ni Petro, ¿qué más podrían ofrecerle estas señoras a los colombianos? Pues la propuesta más famosa de Cabal es la del porte legal de armas, y de Paloma, la verdad, la mayoría de colombianos no conoce qué ha hecho en el Congreso, o sea que literalmente están colgados de Petro y de Uribe, porque por ellas mismas en la opinión pública no hay mucho que decir. Para responder la pregunta de qué haría Paloma sin Gustavo Petro ni Venezuela, vamos a hacer un ejemplo con sus columnas. Allí trataremos de identificar alguna propuesta positiva para el pueblo, pero solo encontramos 3 temas: Petro, Uribe y Venezuela. Sus columnas, aunque no lo mencionen explícitamente, hablan o de Petro o de Uribe o de Venezuela. Solo tiene un discurso al mencionar palabras como expropiación, las reformas, el gas, la revolución bolivariana, etc. Por eso, si eliminamos todo lo que tenga que ver con Álvaro Uribe, Petro y Venezuela, a Paloma solo le quedarían 3 columnas: una titulada Navidad, 70 años del voto femenino y querido papá, y eso que en la columna que le escribió al papá dice que le hace falta para conversar sobre los difíciles momentos de Colombia. O sea que Paloma ni siquiera en lo personal deja de hablar de Gustavo Petro. En su cuenta de Instagram, Petro también es el protagonista. Solo sus últimas 3 publicaciones son de Gustavo Petro: el modus operandi de Petro, la reforma pensional de Petro y Petro destruyendo el ICETEX. Y si continuamos más abajo, seguirá encontrando siempre a Gustavo Petro. ¿Qué de bueno nos puede ofrecer alguien que como principal propuesta tiene a Gustavo Petro? Ahora nos iremos unos años atrás para ver cómo obtuvo votos la congresista, y como podemos ver, hablando de la izquierda radical y una supuesta estrategia para demoler la institucionalidad, también hablando del pacto histórico y el chavismo, y diciendo que Petro lo que propuso era un sistema comunista. Sí, de eso hablaba Paloma, de Petro y comunismo, pero después de años del supuesto comunismo en la presidencia, ¿cómo es que la economía crece? Hay gas para rato, los ricos siguen siendo más ricos, no se ha expropiado a nadie, y es más, el candidato que apoyó Paloma, Fico, es el que se ganó el título de expropiador, por lo que aún estamos esperando el comunismo que nos prometieron todos estos candidatos en campaña. Lo peor es que los periodistas sigan con el mismo cuento del comunismo. Por eso alguien de la mesa de Blue Radio le dio en la jeta a Néstor Morales, pues solo sabe repetir lo mismo que el Centro Democrático. Presidente Petro no le gusta el capitalismo, que le echa la culpa de todos los desastres de la humanidad. ¿Usted, Felipe, conoce algún modelo económico exitoso de un país comunista?
Pero no seamos tan simplistas. El presidente no está hablando de comunismo, por favor. El presidente está hablando de regular mercados. Y la gran discusión hoy en día, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, es claro, no hay ninguna economía, quizá con excepción de Corea del Norte y Cuba, en todo el planeta que no sea capitalismo. Hay variedades de capitalismo, hay capitalismos regulados como el de Alemania, el de Suecia, que son muy prósperos y generan también mucho bienestar social, generan buena salud pública, generan también educación gratuita. Y lo que está diciendo el presidente también en su trino, que como siempre él es pues polémico en sus declaraciones, es defender esas tres reformas, que no son reformas comunistas, que son reformas donde se regula justamente la dinámica del mercado. De hecho, se apalancan en el mercado para poder lograr su resultado, porque el sistema pensional tiene dos pilares, un pilar privado, un pilar público, eso se preservó, y la reforma laboral lo que busca es regular las relaciones entre el sector privado y sus empleados. Entonces, ahí no hay nada de comunismo. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice. Según esta vieja nota de Canal 1, el abogado Daniel Kovalik, de un sindicato de aceros de Estados Unidos, pidió al gobierno de Estados Unidos investigar la supuesta infiltración de un comandante paramilitar en la campaña electoral de Álvaro Uribe en 2001. Y según esta nota de El Espectador, el abogado llegó a Colombia por primera vez en 1999, cuando todavía seguían abiertas las heridas que había dejado la Operación Cóndor, y de acuerdo a Noticias 1, el abogado le entregó el video a Condoleezza Rice. El abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y la SAUCE, quien era la secretaria de Estado en ese entonces, pidiéndole investigar la posible infiltración del paramilitarismo en la primera campaña de Uribe. Pero ¿por qué un abogado de un sindicato de aceros, papel y energías de Estados Unidos haría tal denuncia? Pues porque justamente trabajó en casos de la ley de reclamaciones por agravios extranjeros contra empresas como Drummond, una empresa explotadora de carbón en Colombia. Por eso escribió artículos como Colombia, el imperio contraataca, denunciando que el impulso militar y económico de Estados Unidos en Colombia anticipaba más violencia con el fin de asegurar la tierra colombiana para la apropiación y explotación masiva. También dijo que Colombia y Estados Unidos encubrieron atrocidades mediante fosas comunes. Ahora escuchen muy bien de qué se trata esta reunión. El acto de graduación solemne de la primera promoción de comisarios políticos de la Autodefensa Unidas de Colombia. El primero sobre una graduación del curso de comisarios políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia, presidida por Iván Roberto Duque Arias Ernesto Báez. Según Verdad Abierta, el jefe político de las AUC creó una escuela de estudios políticos que bautizó Fidel Castaño Gil. Allí los paramilitares recibían clases sobre el comunismo, las doctrinas de la iglesia y la ideología paramilitar. En el año 2000, el Bloque Central Bolívar abrió la Escuela de Estudios Políticos Superiores y sus graduados, los comisarios políticos, tenían la misión de transmitir el rechazo a todo lo que oliera a subversión entre los pobladores de las regiones en las que el bloque paramilitar hacía presencia. El curso tenía su propio plan curricular e incluso se enseñaba el himno de las autodefensas, cuya letra fue escrita por Ernesto Báez. Presidida por Iván Roberto Duque Arias Ernesto Báez. Este profesor falleció en 2019, pero según los testimonios que rindió ante Justicia y Paz, el plan de desarrollo presentado por el gobierno de Álvaro Uribe en 2002 habría tenido una supuesta influencia de las AUC, por lo que surge la pregunta del por qué Álvaro Uribe asistiría a la graduación de un curso de las autodefensas. El orador principal fue Julián Bolívar, viejo conocido de la DEA y pedido en extradición por Estados Unidos. Señores comisarios políticos, señoras y señores. Y justo ese señor que ven ahí, según esta sentencia de la corte, fue condenado por homicidio agravado a 193 meses y 15 días de prisión. Tras la publicación del video, el secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velázquez, dio una respuesta de presidencia, pero antes de ver la respuesta, informamos que ese secretario de prensa de Uribe fue condenado a 5 años de prisión por las chuzadas del DAS. En la respuesta
prensa se escribió que el presidente no hace comentarios ni da explicaciones sobre cada una de los millones de fotos y de horas de videos como esos, y que en 2001, siendo candidato, tuvo más de 1000 reuniones grandes y pequeñas, todas públicas, ninguna clandestina. Pero en la columna de Daniel Coronel, Nexos, Mentiras y Videos, el periodista escribió que el gobierno debería reclamarle menos al Nuevo Herald, el periódico que publicó el video, y más bien contar quién organizó esa reunión y por qué el candidato accedió a realizarla. Coronel también escribió que la reunión no fue clandestina ni tendría nada raro si no fuera por la presencia de Fremio Sánchez, quien para esa época ya tenía requerimientos judiciales y fue capturado por el DAS unas semanas después de su encuentro con el candidato Uribe. Pero ahí no para la historia de ese video. Habitantes de Barrancabermeja dicen que en la reunión con Uribe, Fremio no era el único paramilitar. En la misma mesa estaban otras 4 personas cuya relación con las autodefensas era conocida, entre ellos Omar Pacheco, alias Sergio, jefe paramilitar de la Comuna 1 de Barranca, y Cisneri Sánchez, una mujer que se desmovilizó con el bloque Central Bolívar. Que en una reunión de 14 personas, 5 tengan posibles vínculos con los paramilitares resulta bastante indicativo. El candidato podía no conocer esos vínculos, pero quien organizó esa reunión debía saber quiénes eran esas personas escogidas para sentarse en la misma mesa con Álvaro Uribe. Por eso Juan David Pedraza compartió el video y escribió: aquí en video Uribe reunido con paramilitares, Monsalve tiene razón. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y la SAUCE. Y acto de graduación solemne de la primera promoción de comisarios políticos de la Autodefensas Unidas de Colombia. Este es un extracto del segundo video, grabado 11 meses después. Mi nombre es Jaime Gómez Restrepo, represento la comuna número 4 y soy el promotor de la seguridad ciudadana. En este momento yo estoy promoviendo la seguridad ciudadana, mostrando una militancia nocturna, diurna, en los barrios por sectores, donde la misma comunidad le aporta al trabajador y así mismo pues tratamos lo que es la delincuencia. ¿Están en relación con la policía? Estamos en relación con la policía. Entonces se trata de 2 videos. El primero sobre una graduación del curso de comisarios políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia, presidida por Iván Roberto Duque Arias Ernesto Báez. El orador principal fue Julián Bolívar, viejo conocido de la DEA y pedido en extradición por Estados Unidos. Señores comisarios políticos, señoras y señores. Y en ella se le concede el grado de comisarios políticos a 2 emblemáticos líderes de la SAUCE en Barrancabermeja. Comisario político, señor John Bravo. ¿Qué comisario político? Tipo lo que eso es un homicida y un secuestrador. ¿Qué comisario político va a ser? Comisario político, señor Sergio Cabrera. En el segundo video, 11 meses después, Esteban aparece en la reunión con el entonces candidato Álvaro Uribe. En ella se le augura al político antioqueño el éxito electoral en el Cuarto Petrolero. Y yo, con todo el respeto, le digo una cosa, le vamos a ganar 100%, con fuerza, con vigor, con esa gana como ustedes se nos dirigen por eso aquí. El abogado Kovalik dice que 12 días después de este encuentro, Esteban declaró objetivo militar a los sindicalistas de Barrancabermeja. Cuando el DAS lo capturó, 11 meses después de la reunión con Uribe, identificó al comandante Esteban como el responsable de 80 muertes en la región. Porque estoy hablando es de un alto dignatario, pero a quien respeto y admiro, porque yo fui más uribista que la misma doña Lina, digo yo. Ya después de que me retiro de la política, que ingreso a las autodefensas y que inicié en el bloque Metro, conozco toda la historia del bloque Metro, quiénes fueron los primeros que entraron a la región, y ya después salgo trasladado a Caldas. Inclusive en Caldas le hago una subasta en el año 2002 al expresidente Uribe en el municipio de La Pintada, donde se le recogieron 270 millones
de pesos. Él estuvo presente allá, la gente mía de mi organización del Cacique Militar le prestó la seguridad y ya de ahí se siguieron haciendo varias subastas. Creo que la segunda subasta fue en Planeta Rica y pues como digo yo, es que los ganaderos fueron los fundadores de las autodefensas en este país. Donde hubo un apoyo abierto por sectores de la autodefensa a aliados que estaban con la candidatura o que hacían parte de esos equipos que hacían parte de la candidatura del presidente Uribe, recibieron apoyo de diferentes sectores de las autodefensas y seguramente que también percibieron recursos del narcotráfico y de empresarios que contratan con el Estado. Pues usted ve que el proyecto de reelección del presidente pues se financió no solamente dicen los medios de comunicación, con algunos recursos de DMG, aunque yo no lo creo, pero lo que sí creo es que los empresarios que hoy contratan con el Estado sí financiaron el proyecto de reelección del presidente. Pero digamos que yo sí direccionaba mucho y sí fueron recursos en aras de fortalecer algunas campañas políticas que estaban dentro del equipo que llevó el señor presidente al señor Uribe a la presidencia de la República. El bloque Elmer Cárdenas apoyó con trabajo en las elecciones, apoyó con sus bases las campañas de los diferentes senadores y representantes que hacían parte de la campaña y de los equipos que llevaron al presidente de la República, al señor Uribe a la presidencia de la República. Yo no sé los muchachos porque dicen que hay persecución contra ellos y lo que yo he dicho es contra la familia Uribe. No, yo contra Jerónimo ni contra Tomás. Yo lo que más conocí fue a Tomás. A Tomás lo conocí aquí en Gaila con Nacho en el reinado de Laura Lizambra, que era la candidata por el Magdalena a Cartagena. Ahí estuve toda la noche rumbeando con él, cruzamos algunas palabras. No era el amigo llave de él, pero él sabía quién era yo. Es más, él dice, y desmiente lo que indica en el comunicado, que ellos no en ningún momento buscaron tomarse una foto con Giraldo. Sí la buscaron. 2 veces nos dijeron que Tomás quería ir a tomarse una foto con Giraldo y yo le decía al señor, eso lo conoce el señor Hernán Giraldo, lo conoce Javier Giraldo Rodríguez, lo conoce Chaparro, todos ellos saben de que el hijo del presidente quería venir a tomarse una foto ahí en el Parque Tayrona con el señor Giraldo y nosotros no le veíamos problema. Nos la tomamos, decía Hernán, que afortunadamente no se tomó porque en este momento fue una prueba de eso, porque ellos entran a desmentir lo obvio que si nosotros hubiésemos sabido en ese momento que nos iba a pasar lo que nos está pasando, que tenemos que contar la verdad por la ley que firmó el papá, porque si hubiese habido una ley de perdón de olvido, nosotros no hubiéramos dicho nada y todo hubiera quedado en un cajón encerrado con llave y nadie hubiese conocido la verdad. Pero como firmaron una ley para decir la verdad y nosotros tenemos que decir la verdad, nos toca que autoincriminarnos y decir cosas que hicimos. Pero los muchachos Uribe en su momento con Nacho tuvieron relación de negocio por poco, que ellos mismos han salido a decir que sí hubo vínculos como tal. La amistad fue grande, los muchachos fueron muchas veces en Santa Marta. El indio que le hace las mochilas paraba en mi oficina. En cabeza del presidente Uribe y un grupo de personas cercanas a él está la responsabilidad de la muerte de los 2 hermanos Castaño, la de Carlos I, la de Vicente posterior, y está la extradición de nuestros compañeros para callarlos frente a ese tema. Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite americano, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Sé que había integrantes de ellos, sé que los Gallones financiaron en algún momento grupos de autodefensa. Sé que el hermano del señor Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, tenía relaciones con ese grupo que estaba en la región lechera del norte de Antioquia, Yarumal y alrededores. Fueron estos señores, Santiago Uribe, Santiago Gallón, los hermanos Villegas, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas, los que propiciaron que este grupo iniciara. Este grupo arranca con 2 grupos paralelos, uno urbano y uno rural. Pues es que el grupo llega es por ellos. Si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población, el grupo no arranca, no inicia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Por línea de mando tiene
tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí, también delinquió y es un hombre que fue víctima de la guerra porque allá en esa finca mataron a su padre. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se lo entregó al comandante Andrés. Porque es que Luis Alberto Villegas tenía línea directa con Uribe, Álvaro Uribe. Y allá, de todas maneras, en la reunión, así que si hicieron allá, estaba Santiago también al lado. ¿En las reuniones? Sí, señora. ¿Con los militares, con la policía y con los... No, con los miembros de la organización. Mire, lo más de eso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso todavía que cualquier mafioso, sí. ¿Poderoso económicamente? Económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia. Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas, y donde todos los políticos que hoy se encuentran presos, senadores, representantes, alcaldes y gobernadores, que están por los vínculos con nosotros, con las autodefensas, y que nosotros declaramos, todos estos políticos, la votación de ellos fue para acompañar la presidencia del señor presidente Álvaro Uribe en la primera y segunda reelección. Sin el acompañamiento y sin la votación, el fortín político de todos estos políticos que se encuentran hoy detenidos en las cárceles por parapolítica, Álvaro Uribe no hubiera sido presidente. Entonces, si ellos todos tienen los vínculos y trabajamos para un mismo bien común que fue el señor presidente Álvaro Uribe, entonces él también debe que le contemos la verdad a este país. Uno solo de estos testimonios tiene a Uribe en juicio, pero su más fiel seguidor, acompañado de unas 10 personas, ahora quiere desviar la atención, exigiendo un juicio político en contra del presidente Petro. Colombia dice juicio político ya, fuera Gustavo Petro. Nos encontramos en este cabildo abierto con este grupo de patriotas que están exigiendo el juicio político para el señor Gustavo Petro. Yo soy cabildante, soy firmante. Ahí están ya las pruebas, están los testimonios, están los audios, están los recibos, están las facturas, está todo para destituir al señor Gustavo Petro, porque este ha sido un gobierno ilegal, que recibió financiación ilegal en la campaña y que violó los topes. Aquí no estamos pidiendo nada extraordinario ni nada fuera de la ley, estamos exigiendo que se cumpla el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. Aquí estamos exigiendo simplemente la destitución constitucional de Gustavo Petro, sea por violación de topes, así es, por dineros indebidos o por dineros ilícitos. Los tres están comprobados. Necesitamos que la población se venga hasta acá, se desborde acá, en la séptima con 99. Muchas gracias, y todas las personas que quieran apoyar este cabildo abierto, tal vez no con su presencia, sino también con un aporte en especie, trayéndoles víveres para que estas personas que están durmiendo aquí puedan permanecer acá, ayudándolos con temas de aseo, bienvenidos sean, con agua, con lo que sea, cualquier aporte, por muy pequeño que sea, es importante, porque de grano en grano se va llenando el saco. Por eso la concejal de Bogotá, Kena Rivadeneira, comentó: mientras usted delira con el juicio político, el que va a juicio es usted por incitación al odio, por injuria y por calumnia. Polo Polo culpable. Y Mauro Picotto también agregó: qué tipo tan ridículo y qué pérdida de dinero. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará al San Benito de autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará.